En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura de la regla de nuestro Padre San Benito. Prólogo, continuación. Ciñamos pues nuestra cintura con la fe y la práctica de las buenas obras, y sigamos sus caminos guiados por el Evangelio, para merecer ver en su reino a aquel que nos dio vida. Si queremos habitar en la morada de su reino, puesto que no se llega allí sino corriendo con buenas obras, preguntemos al Señor con el profeta diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién descansará en tu monte santo? Hecha esta pregunta, hermanos, oigamos al Señor que nos responde y nos muestra el camino de esta morada diciendo: el que anda sin pecado y practica la justicia, el que dice la verdad en su corazón y no tiene dolo en su lengua, el que no hizo mal a su prójimo, ni admitió que se lo afrentara, el que apartó de la mirada de su corazón al maligno diablo tentador y a la misma tentación, y lo aniquiló, y tomó sus nacientes pensamientos y los estrelló contra Cristo. Estos son los que temen al Señor y no se engríen de su buena observancia. Antes bien, juzgan que aún lo bueno que ellos tienen no es obra suya sino del Señor, y agradecen al Señor que obre en ellos, diciendo con el profeta: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Del mismo modo que el apóstol Pablo, que tampoco se atribuía nada de su predicación, y decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y otra vez el mismo: el que se gloría, gloríese en el Señor. Tu autendo miserere nobis, Deo gratias. Queridos hermanos, en esta parte de la regla dice muchas cosas, como practicar las buenas obras, la cuestión de no pecar, de estrellar contra Cristo los malos pensamientos. Pero me gustaría retenerme en algo que me llegó mucho. Estos son los que temen al Señor y no se engríen de sus buenas observancias. Antes bien, juzgan que aún lo bueno que ellos tienen no es obra suya, sino del Señor. Y engrandecen al Señor que obra en ellos, diciendo con el profeta: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Engrandece al Señor que obra en ellos. Dios obra en nosotros. A pesar de todo, Dios obra en nosotros. Aquí un poco antes en la regla, en esta misma parte que leímos hoy, va a decir del que está sin pecado. Hay otras traducciones que dice el que está limpio de pecado. A pesar de nuestros pecados, Dios actúa en nosotros. No perdamos nuestro tiempo con tantas cosas sin importancia. En decir uno que no hace las cosas para Dios, no se pone al servicio de Dios, no decide su vocación porque no es digno o porque tiene pecado.
Dios obra en nosotros. Lo que necesitamos hacer es permitirle que Él obre en nosotros, que Él actúe en nosotros. ¿Y cómo hacer esto? No es ser impecable, sino que cuando caigamos tengamos la humildad de levantarnos, de buscar la confesión, de buscar estar limpios delante de Dios. Y delante de Dios nadie puede estar limpio solo, sino limpiándonos en la sangre de Cristo, acogiendo su salvación, acogiendo lo que Él nos trajo por medio de la cruz y nos sigue trayendo en los sacramentos, para que Dios pueda actuar en nosotros. En la vida de Santa Gertrudis hay un episodio muy lindo que una hermana en oración pregunta a Jesús por qué Él actuaba, obraba tanto en ella, y porque Jesús antes le había dicho a esta hermana que siempre que quisiera encontrarle a Él, que le buscara primeramente en el sagrario y después en el corazón de la hermana Gertrudis, que en estos lugares ciertamente ella lo encontraría. Y Jesús contesta la pregunta de la hermana: ¿qué tenía de especial la hermana Gertrudis para que Jesús hablase así de ella? Y Jesús le contestó y le dijo: es que en el corazón de la hermana Gertrudis no hay nada que no sea yo. Su corazón está vacío de todas las cosas del mundo. Entonces en su corazón yo puedo reinar. Hagamos un examen de conciencia y nos preguntemos: ¿por qué Dios no actúa así? ¿Por qué Jesús todavía no reina? ¿Qué es lo que me hace cautivo? ¿O qué es lo que yo retengo en mi corazón que impide a Jesús de reinar perfectamente en mí? Para que así, cuanto más libres estemos de todos los apegos, de todas las cosas del mundo, de todas las cosas desordenadas, y a nosotros religiosos, de todas las cosas que no sean Dios, para que Dios actúe en nosotros de manera más libre, de manera más ilimitada, porque Dios mismo quiso poner un obstáculo para su libertad, que es la libertad del hombre. Entonces pidamos a Dios la gracia de no impedirle nunca de actuar en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.